las relaciones sociales, qué importantes son para todos nosotros. Pero las redes sociales también han cambiado una manera de relacionarse. ¿Cómo son esas conversaciones? Yo descubrí que no era raro. Y eso es una de las cosas... ¿Descubriste que no era raro? Que no era raro, que me gustaba leer, que había otra gente a la que le gustaba leer, la creatividad, escribir. Yo de pronto llegó una edad en la que mis amigos dejaron de leer, que no les gustaba tal, y de repente en internet encontré una comunidad de personas de otros países o del mío que les gustaba lo mismo que a mí. Y ya no me sentí solo. Y eso de pertenecer a una tribu, de pertenecer a un grupo, te hace mucho más fuerte. Yo no hago más que insistir a la gente que se meta en internet, que utilice las redes sociales, que conozca, pero también hay que tener una conciencia de lo que se está haciendo, de con quién puedes estar al otro lado, y hay que tener educación. Patricia, ¿cómo te relacionas a través de las redes? Pues por un lado, para mí todo el tema que tiene que ver con el WhatsApp me acerca mucho a mis amigos. Para mí mis amigos son algo muy, muy, muy importante en mi vida, pero muchísimo. Y me dejé muchos en Granada y en Mallorca, y la posibilidad de estar en contacto tan directo, ¿no?, con una videollamada, con imágenes instantáneas sobre lo que estamos haciendo, pues para mí es un tesoro. Y luego en la parte esta de las redes sociales más relacionadas con Instagram, pues me ha permitido algo que es mi pasión, que es divulgar de manera fácil, perdón, Iñaki, la psicología. Yo por fácil entiendo frases cortas que lleguen, que inspiren, y el feedback que recibo de los seguidores, la verdad es que te refuerza muchísimo. Tú ya nos has contado que el WhatsApp es un integrador familiar. Lo que ocurre es que hay que saberlo utilizar, a mi juicio, permitiendo que al tiempo sea posible también desarrollar tu individual, solitaria vida personal. La capacidad de estar solo contigo mismo leyendo, solo contigo mismo oyendo música, solo contigo mismo aburriéndote, solo contigo mismo mirando las musarañas, es importante también. Uno vive solo y muere solo, y envejece solo. Y por tanto, estos elementos son importantísimos, te enriquecen todo lo que se ha dicho y más. Es una extraordinaria ventaja, con tal de que no sea un escondite, con tal de que no sea el lugar a donde uno va para no estar solo consigo mismo. Lo ideal sería poder manejarlo, utilizarlo, y que también uno tuviera tiempo para desarrollar su propia personal individualidad, su capacidad de estar solo consigo mismo también y estar centrado y templado estando solo contigo mismo. Las redes han cambiado un poco el formato de nuestras relaciones en alguna medida, pero recurro a algo que has dicho tú antes, Iñaki, sobre las conversaciones. Tú antes decías que cada generación tiene sus conversaciones. Yo no sé si las redes, o sea, a través de las redes, ¿qué tipo de conversación? ¿Hasta dónde? ¿Qué profundidad? Sí, el problema de las redes sociales ahora mismo, y lo ha sido siempre, es la instantaneidad, ¿no? El hecho de que no hay tiempo para la reflexión. Enseguida ocurre algo y tú ya pones tu mensaje. No hay tiempo de ver las dos caras de la moneda, no tienes tiempo de ver todo el prisma. Entonces, eso también genera relaciones extrañas, ¿no? Porque al final tú no profundizas en esa persona, sino en ese mensaje que ha colgado ahí, que a lo mejor es muy distante de quién es él realmente o ella. Yo creo que ese tipo de relaciones hay que cogerlas con pinzas y poco a poco ir descubriendo quién es la persona que hay detrás. Yo valoro muchísimo las relaciones que he hecho a través de las redes sociales, pero las que de verdad valoro son las que luego he podido conocer a la persona que hay detrás y que he podido conectar con ella a otros niveles. El problema de las redes es eso, que es muy inmediato, y esa inmediatez tiene algo positivo pero también tiene algo negativo, y nosotros tenemos que ser conscientes de ello. Y también las burbujas, como al final escogemos con quién hablar y a quién no escuchar. Y eso es peligroso, porque dejamos de escuchar a otras personas solo porque no piensan como nosotros, cuando también se aprende de esas personas, ¿no? Eso es muy interesante, eso que acabas de decir. El rechazo rápido, sí, la aceptación rápida. No, porque en las redes terminas siguiendo a aquella gente con la que empatizas, ¿no? Y a aquellas personas con las que te identificas. Tiene un riesgo, porque solo ves un lado, solo tienes un foco color, atencional, ¿no? Exactamente. Yo creo que esto de la inmediatez es muy importante decírselo a la gente joven. Si hay un factor de éxito en la vida es nuestra capacidad de reflexión y de tener paciencia. Y el que tú te veas obligado muchas veces a no voy a dejarlo en leído y voy a contestar rápidamente, pues va en el camino de la impulsividad. Y tenemos que tener mucho cuidado. A la gente joven hay que inculcarle que tú tienes derecho a contestar, o cuando te veas preparado, o cuando sea el momento, o que esa actividad no tiene que interrumpir lo que tú estés haciendo en ese momento. Porque si no, además estamos entrenando el cerebro para que todo sea inmediato. Y no tendremos un cerebro paciente, reflexivo, que sepa buscar ese momento oportuno, prudente para hacer las cosas. Y como no podemos mirar a los ojos a esa persona a la que estamos respondiendo, ya sea por una razón o por otra,
también perdemos ese mínimo momento de conciencia, ¿no? Directamente sueltas el mensaje, por la eso respuesta. decía que, como antes, puede que ser... eso está bien si se entiende como una comunicación. Exactamente. Lo malo es quienes creen que esa es la comunicación y viven ahí su única comunicación. Hay que decirle a la gente joven que utilice eso, pero que donde se vive la vida de relación, donde establece la comunicación, es ahí, en el cuerpo a cuerpo, en el medio metro. A los jóvenes y a los adultos también. Y a hay los que adultos, a todo recordarles, el a los mundo, que ya sí. tienen otras edades, también hay que recordarles cómo funciona esto de las redes sociales y hasta qué punto te puedes involucrar en una discusión. Con lo que decías antes tú, Patricia, sobre el tema de la energía, cómo la distribuyes y cómo gastas en un sitio o en otro, también marca mucho a una persona. Y al final, yo creo que el tema de estar hablando constantemente con las mismas personas te limita muchísimo. Sí. Y tú crees que estás creciendo porque estás hablando con personas de todo el mundo, pero al final estás hablando con las mismas personas constantemente, y eso también es un problema. Vamos, como si fuera un tuit. Os voy a pedir para cerrar, después de todo lo que habéis hablado, ¿cómo concluiríais? Javier, si esto fuera un libro, ¿qué título y qué subtítulo le ponemos? Y lo que te queda. Yo lo llamaría así, mira, y lo que te queda. Pues estamos ahí todo el rato agobiados y no sabemos nunca lo que va a venir después, y son cosas maravillosas, de verdad. O sea, hay que seguir trabajando, o al menos esa es la actitud que tienes que tener. Han venido cosas malas, cosas buenas, pero tenemos que seguir para adelante pensando que todo mejora y que es posible un cambio si lo necesitamos, o que siga todo igual de bien como hasta ahora. Psicóloga, ¿cuál es el diagnóstico? Pues que creo que las 3 generaciones estamos en crecimiento constante. No nos veo a ninguno envejecido. Nos veo en crecimiento y con una perspectiva positiva, y además nos veo conectados. Iñaki, Bueno, el pecado de los viejos es creer que con ellos todo se ha terminado. El pecado de los jóvenes es creer que hasta que ellos no llegaron nada había empezado. La verdad es que ni una ni la otra cosa son ciertas. Todo es un circular. Y entender ese circular como una intercomunicación de todos con todos, generación con generación, seres humanos con seres humanos, esa es la verdadera manera de entender la realidad del vivir. Moraleja, hay que aprender a vivir. Hay que aprender a vivir. Creo que estamos en primero de vivir, y es una carrera muy larga. Pues fijaos que después de haber escuchado todo lo que habéis dicho, todos estamos donde estuvieron otros, ¿no? Estos nos parecemos más de lo que creemos y todos aspiramos a tener calidad de vida, tengamos la edad que tengamos, ¿no? Tener una vida plena, una vida en crecimiento. Y sobre todo, celebremos cumplir años, porque la alternativa siempre es peor. Gracias a los 3. Muchas gracias.